bienvenido al noveno tema de este seminario que hemos titulado El Día del Arco Iris y el Fin de la Rebelión. Hoy con el tema la enumeración y los nombres de los días de la semana. Ocurre que hoy en día los idiomas del mundo están básicamente divididos en dos grandes grupos. Un grupo de idiomas enumera los días según el Génesis, según la creación, y otro grande grupo nombra los días de la semana según los astros y la astrología desde Babilonia. Ahora vamos a enfocarnos primeramente en el origen de la enumeración, que es lo que Dios puso y lo que Dios decidió cuando Él creó los cielos y la tierra. Vengan conmigo a Génesis, capítulo 1. Vamos a ver los versículos 5, 8, 13, 19 y 23, donde siempre nos dice lo siguiente: fue la tarde y la mañana un día, fue la tarde y la mañana el día segundo, luego el día tercero, el día cuarto, el día quinto, el día sexto, y finalmente en Génesis 2, versículo 2, dice que acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y luego Dios le añade al día séptimo tres atributos particulares y divinos, porque dice así el versículo 3: bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en su creación. Así que Dios puso sobre el séptimo día exclusivamente tres atributos divinos, tres beneficios que son bendición, santificación y reposo, que Dios no puso sobre ningún otro día de la semana. Recuerden ustedes que vimos un lindo ejemplo que quiero repetir en este momento. Es el ejemplo del zumo de naranja. Imagínense 6 vasos llenos de agua, pero sobre el séptimo vaso, ahí se ha llenado de zumo de naranja. Y solamente tomando el séptimo vaso, tenemos el sabor, el color y la vitamina C que no están en ninguno de los otros 6. Aunque yo tome toda mi vida del primer vaso o toda mi vida del segundo vaso, jamás voy a tener esos 3 atributos, esos 3 beneficios que solo están sobre el séptimo vaso, es decir, el séptimo día de la semana, santificación, bendición y reposo. Sucede que después de haber enumerado los días del 1 al 7, como fue en el Génesis, Dios decidió darle un nombre distintivo y especial sobre el séptimo día y exclusivamente sobre el séptimo día. Lo encontramos en Éxodo 20, versículos 8 al 11, donde leemos: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día, sábado, descansó. Eso es lo que Dios hizo, y por lo tanto, solamente al séptimo día Dios le dio un nombre particular, exclusivo. En Babilonia surgió otra forma de nombrar los días. Pues en Babilonia, que ya hemos visto que fue el primer reino que se levantó aquí en la tierra, Génesis 10, versículo 8 al 11, lo pueden leer, y antes de la confusión de lenguas, solo había un idioma original en toda la tierra. Vamos a leerlo en Génesis 11, versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Estamos hablando del idioma original, aquel idioma que hablaban desde la creación Adán y Eva. El mismo idioma que se habló en todo el mundo antediluviano, el mismo idioma que hablaron Noé y su familia, el mismo idioma que se habló en el reino, después en Mesopotamia, en el reino babilónico, antes de la confusión de lenguas. Pero recuerden que los babilónicos desafortunadamente cayeron en el engaño de Nimrod, el dios Sol, y ellos comenzaron a adorar al Sol, a la luna, a las estrellas, los astros,
y comenzaron a renombrar los nombres según los astros y las divinidades. Pero antes que ellos hicieron eso, viene ahora la gran sorpresa, quizás para muchas personas. Aquí en este gráfico vamos a ver que en Babilonia y también en Asiria, que estaba justito al lado, se enumeraban los días de la semana según el Génesis, del 1 al 7. Babilonia y Asiria, antes la confusión de lenguas. Pero, ¿qué pasó? El séptimo día, tanto entre los babilónicos como también en Asiria, fue llamado también el sábado, reposo, descanso. Y eso es algo impresionante. En Babilonia nombraban, según el Génesis también, el séptimo día de la semana como sábado. Es por eso que los días festivos de los babilónicos caían siempre en el séptimo día. Ese fue su día de descanso o de festividad, en el día 7, 14, 21 y 28 del mes. Ocurre que el diccionario, si nosotros leemos algo muy sorprendente, inscripciones asirias y caldeas, es decir, babilónicas, de una fecha anterior al tiempo de Moisés, hacen referencia a la semana de 7 días y al séptimo día como día de descanso, en el cual era ilícito para el común de las gentes trabajar, y lo que era para el rey salir en carro o desempeñar funciones especiales. ¡Qué impresionante! ¿Sabían ustedes esto? En Babilonia, antes de la gran confusión que trajo Nimrod con el dios Sol, guardaban el sábado. Y no solamente esto, el diccionario dice que lo guardaban inclusive los babilónicos. Comenzaban sus días con la puesta del sol, tal como en Génesis 1:5 la palabra de Dios lo había ordenado. Fue la tarde y la mañana un día. Eso es algo impresionante. Siglos antes del pueblo hebreo, los babilónicos guardaban el sábado. Y mucha gente piensa que el sábado recién apareció en el monte Sinaí y era de exclusividad para los judíos. ¿No es así? Mucha gente está confundida y piensa esto. Pero no. En el Sinaí, aunque fueron dados los 10 mandamientos, antes que fueron dados los 10 mandamientos en el Sinaí, ellos ya tenían el nombre distintivo de sábado para el séptimo día de la semana, porque lo podemos ver en Éxodo capítulo 16. Vean conmigo Éxodo 16, 4 y 5. Esto fue antes que los hebreos llegasen al monte Sinaí para recibir los 10 mandamientos. Pero ellos ya guardaban el sábado, obviamente, y lo hicieron en el séptimo día y ya lo nombraron sábado. Fíjense, el Señor dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. La ley estaba en plena vigencia del séptimo día sábado. Dice el versículo 5, mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Y saltamos al versículo 26, donde también indica que el nombre distintivo de ese día era sábado. ¿Saben? En Babilonia, en Asiria, siglos antes de que los hebreos apareciesen, ya se conoció que el séptimo día de la semana es sábado. Y no solamente sábado, sino día de descanso y de puesta de sol en puesta de sol. ¡Qué impresionante! Y nosotros sabemos que esto tiene su origen en la misma creación, pues Jesús dijo en Marcos 2:27, que el sábado fue hecho, ¿cuándo? En la creación, por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Quiero darles el ejemplo precioso para entender esta frase mejor. El sol fue hecho por causa de la tierra y no la tierra por causa del sol. ¿Por qué? Por su beneficio triple que provee a la tierra. El sol beneficia a la tierra dándole luz, calor y permitiendo la fotosíntesis. ¿Pero en qué beneficia la tierra al sol? En nada. De la misma manera, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre
por causa del sábado, porque el hombre en nada le beneficia el sábado simplemente es un día, pero ¿en qué beneficia el sábado al hombre? En que le da reposo, santificación y bendición que Dios puso exclusivamente en la creación sobre este día. ¡Qué impresionante! Esto es lo que tenemos que entender y es por eso que cuando Dios finalmente dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, en Éxodo 20, versículo 8, dijo, acuérdate del sábado para santificarlo. Acuérdate, porque es un conocimiento que estaba siempre ahí, pero que la mayoría de la gente se había olvidado. Solo podemos acordarnos de algo que ya antes sabíamos. Entonces ocurre que tanto en el hebreo como también en el árabe, el sábado como clímax de la semana recibió el nombre de Shabbat, o en el árabe, Sabt. Muy interesante. ¿Por qué en el árabe? Porque ustedes recuerdan que Abraham tuvo 2 hijos, uno de ellos de su sierva Agar, que era Ismael, y luego también de Sara, su esposa, Isaac. De Ismael salió el mundo árabe, de Isaac luego salió el mundo hebreo. Y si vamos juntos a Génesis capítulo 21, versículo 20, leemos que cuando este muchacho Ismael, del cual luego se originaron los árabes, tuvo que abandonar el hogar más o menos a sus 17 años porque había una rivalidad entre las 2 madres. Entonces Dios dijo aquí en Génesis 21:20, Dios estaba con el muchacho. Creció, habitó en el desierto, fue tirador de arco. Dios no le abandonó a Ismael. ¿Por qué? Porque Ismael siguió en los buenos caminos del Señor, porque él había estado aproximadamente 17 años en el hogar y con Abraham, su papá, donde él aprendió todos los buenos principios y también de guardar el día sábado. Es por eso que cuando luego se originó y se desarrolló el idioma árabe también, el sábado fue llamado Sabt. Y esa es la prueba de que el joven Ismael, con el cual Dios estaba, continuó guardando obviamente ese día. Vamos a analizar ahora el origen de los nombres de la semana según los paganos babilónicos. Ahora, cuando ellos en la rebelión de Nimrod comenzaron a adorar los astros y dejaron a adorar al Dios creador de los cielos y de la tierra, y ellos comenzaron a rebelarse contra su creador y adorar los astros que Dios había creado en el 4º día, y comenzaron con la falsa profecía astrológica, etc. Y vieron los 7 astros que se movían en el cielo, que eran el sol, la luna y también los 5 planetas que ellos podían ver con la simple mirada, que eran Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno, y luego les asignaron justo a estas 7 divinidades astrales los nombres de la semana en oposición y rebelión y rechazo total a la forma como Dios había enumerado los días de la semana. Entonces muchos de los habitantes de Babilonia en aquel entonces estaban en contra, no estaban de acuerdo de que ahora se haría este cambio pagano. Y entonces los babilónicos, para hacerlo bien engañoso este cambio, bajo Nimrod, utilizaron el mismo orden y la misma jerarquía de gloria que Dios mismo había puesto en la creación. Génesis 1:16, ustedes recuerdan, donde decía, hizo Dios las 2 grandes lumbreras, la lumbrera mayor y luego la lumbrera menor, sol y luna, y también las estrellas. Primera de Corintios 15:41 decía que uno es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Y recordamos que el diablo, el anticristo, la esencia misma del rechazo al Dios creador, se apropió de este mismo orden que Dios había establecido para hacerlo más engañoso y confuso, y estableció en este mismo orden también sus divinidades babilónicas y también el orden de los días
de la semana en su nombramiento. Día del sol, día de la luna, lo que conocemos como lunes, día de Marte, martes, día de Mercurio, miércoles, día de Júpiter, jueves, día de Venus, viernes, día de Saturno, etc. De esta manera el diablo engañó y gran parte de los babilónicos comenzaron a utilizar esta nueva escuela, digámoslo así, de nombrar los días de la semana. Así que finalmente había dos escuelas. La original del Génesis, de enumerar los días del 1 al 7 como con el séptimo, el nombre distintivo sábado, y la nueva forma rebelde, opositora y apóstata del Babilonia, de la astrología, de nombrar los días de la semana según los astros con el día del sol en el primer día de la semana. ¡Qué impresionante! No todos estaban de acuerdo. Y cuando hubo la confusión de lenguas y desde Babilonia la gente se dispersó a todos los rincones de la tierra, estas dos escuelas de enumerar o nombrar los días fueron dispersándose al mundo entero. Es por eso que en esta confusión encontramos decenas de idiomas de las diferentes civilizaciones y culturas de la tierra que todavía nombra los días de la semana según la escuela babilónica, con los astros y siempre en el mismo orden y siempre el día del sol en primer lugar. Y hay otras decenas de idiomas en la tierra de diferentes culturas y civilizaciones que sigue enumerando los días del 1 al 7. ¡Qué interesante! Yo les quiero mostrar que ustedes saben de que desde Babilonia, de la cuna de la falsa religión, Apocalipsis 17:5, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra Babilonia, de ahí se había dispersado entonces este falso concepto del Dios Sol en el día del sol, en el primer día de la semana, a nivel mundial. Yo les quiero mostrar aquí una lista de unos cuantos idiomas o culturas donde se practicaba justo esto. En Babilonia, obviamente, donde se originó. En Persia, en Grecia, en Roma, en las diferentes tribus bárbaras que luego invadieron el Imperio Romano. En el Egipto antiguo, en Asiria, en el chino antiguo, en Japón, Corea, Vietnam, Tibet, Bután, Siam. En todos estos lugares, culturas, civilizaciones, idiomas, siempre en el mismo orden exactamente igual, día del sol, día de la luna, etc. Y siempre con el sol en primer lugar. El origen del año sabemos que es astronómico. El origen del tiempo del año es astronómico porque en un año la Tierra gira una vez alrededor del Sol. También sabemos que el origen del mes es astronómico porque en un mes la Luna gira una vez alrededor de la Tierra. También conocemos el origen astronómico del día, pues en un día la Tierra gira alrededor de su propio eje. Pero la gran pregunta es, ¿cuál es el origen del ritmo semanal? La semana, los 7 días, no tienen su origen en la astronomía, sino en el Génesis, en la creación. Vean conmigo Génesis 1:31. Vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera. Fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, versículo 1 y 2. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. El ritmo semanal tiene su origen en la creación, y es por eso que todas las civilizaciones, culturas, lenguas, religiones de la tierra tienen este mismo ritmo semanal. Y si tú les preguntas a alguna civilización pagana, ¿por qué tienes un ritmo semanal de 7 días? ¿De dónde se ha originado? Pues no hay respuesta. La respuesta es simplemente que se originó en el Génesis, en la creación. Y esto es muy impresionante y nos muestra que todos los idiomas de la tierra tienen un mismo origen común, que fue
la creación de este mundo. Ahora, si no fuese así, todas las diferentes civilizaciones y culturas de la Tierra tuvieran diferentes ritmos semanales de más o menos días, o quizás ni siquiera existiese un ritmo semanal de 7 días si Dios no lo hubiese colocado en la creación en el Génesis. Les quiero hablar de un personaje interesante, el Dr. William Mead Jones. Este señor era bautista del séptimo día, vivió en Inglaterra, Londres, entre 1818 y 1895. Él estaba convencido de que el sábado fue dado a la humanidad entera, el sábado del séptimo día, ahí en la creación. Y él vio 2 hechos importantes para su descubrimiento. Uno, el ciclo semanal de 7 días en todas las culturas de la tierra. Y otro, el conocimiento ancestral en las diferentes culturas de todo el mundo de que el sábado es el séptimo día y el Shabbat. Vamos a ver en unos instantes que esto no solo es en el hebreo. Si fuese dado solo a los hebreos, debería ser solo para los hebreos, pero no. Todos los idiomas de la tierra tienen un origen común y todas las lenguas de la tierra. En el latín, por ejemplo, semana se llama septum. Septum, traducido en español ahora, semana, que significa también 7, porque el mismo nombre de semana es 7. ¿Por qué? Porque son los 7 días creativos. De esta manera, él descubrió 5 hechos universales, Dr. William Mead Jones. 1, que la semana tiene 7 días, según la creación, a nivel universal. Que los días de la semana son enumerados siempre del 1 al 7, aparte de los idiomas que luego lo renombraron astralmente. Tercer lugar, que el 4º día es siempre el centro de la semana. Y en 4º lugar descubrió que el 6º día de la semana es el día de preparación o de víspera en decenas de idiomas en todo el mundo. Y también que el 7º día de la semana es conocido como el sábado en tantas culturas de la tierra y idiomas como vamos a ver a continuación. Así fue que en los idiomas que son enumerados del 1 al 7, siempre en las diferentes culturas de diferentes formas de expresar, pero siempre significando lo mismo. Algunos dicen día primero, día segundo, etc. Otros dicen día 1, día 2, día 3, día 4. Otros dicen primero, segundo, tercero, cuarto. Otros dicen el 1, el 2, el 3. Otros el primer día, el segundo día, etc. Otros día en orden 1, día en orden 2, etc. Pero lo más impresionante y precioso es que él descubrió que hay varios idiomas que describen los días de la semana de esta manera. Fíjense aquí. Primero hacia el sábado, segundo hacia el sábado, o 1 al sábado, 2 al sábado. Pues en esos idiomas que son el hebreo antiguo y moderno, el siriaco, el kurdo, el persa, el armenio, el georgiano, afgano, en China también, en kazani, en Rusia, en urdu, en la India, etc. En los diferentes idiomas que acabamos de ver, la semana es nombrado primero hacia el sábado, segundo hacia el sábado, 1 al sábado, 2 al sábado, etc. Porque la meta de la semana es el sábado. La meta, el clímax de la semana, el fin de la semana es el sábado. Es ahí donde se dirige el ser humano cada día para recibir la triple bendición que Dios puso sobre el sábado del 7º día. Y a medida que nosotros avanzamos hacia el sábado, en el ritmo semanal, ya pasó el primer día, ya pasó el segundo, ya pasó el tercero. A medida que nos acercamos al sábado, cada vez más nos apartamos y dejamos atrás este día del sol babilónico. ¡Qué impresionante! Ahora él se dio cuenta que el 4º día en los diferentes idiomas del mundo siempre es el centro de la semana. Les quiero dar el ejemplo del alemán. En alemán, el miércoles es Mittwoch, significa mit, centro, Woch, día. El centro de la semana. Y así en muchos otros idiomas también, que simplemente describen ya el 4º día de la semana como
día del centro de la semana. Luego él se dio cuenta que en muchos idiomas también el sexto día de la semana siempre resulta ser el día de preparación con diferentes nombres como el día de preparación o día de víspera o día de asamblea con propósito del mercado para prepararse para el séptimo día de la semana en muchos idiomas de esta tierra. Y también se dio cuenta de lo más impresionante que les voy a mostrar a continuación. El séptimo día de la semana es sábado, pero no solo en el hebreo o en el español, sino en decenas de idiomas de todo el mundo. Les quiero mostrar aquí en pantalla, aquí en orden alfabético. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver los idiomas de los diferentes continentes y culturas y civilizaciones de la tierra, que todos ellos nombran el séptimo día de la semana, comúnmente sábado. Estamos hablando de muchos idiomas. Aquí ven en el orden alfabético del C a la G. Aquí en el orden alfabético los idiomas que lo hacen del H a la K. Aquí del L a la N. Y aquí ustedes pueden ver O a la R. Y finalmente aquí de la S a la W. Es impresionante. Toda la tierra, cientos de idiomas, de diferentes culturas, continentes, trasfondos, todos comúnmente juntos nombran el séptimo día de la semana sábado, Shabbat, descanso, porque todo tiene su origen común. Eso significa que toda la humanidad conocía originalmente desde la creación el plan original de Dios, pero lamentablemente se fue apartando desde Babilonia, inclinándose al Dios Sol y su día del sol, aunque en tantas decenas de idiomas todavía el nombre definitivo sábado está ahí, pero la gente ha sido enceguecida por el Dios Sol. Que Dios nos ayude con este conocimiento a tomar nuestra decisión firme en favor del Dios creador de los cielos y de la tierra. Que dejemos atrás el día del sol, que es el paganismo babilónico. Hagamos una oración para que Dios nos ayude a tomar esta decisión. Padre nuestro que estás en el cielo, creador de los cielos y de la tierra, ayúdanos a hacer tu voluntad en tu santo día, que es el único que recibió la triple bendición. Dejar atrás todas las costumbres paganas y babilónicas de los días falsos de la semana, del día del sol, y dar la espalda al sol y a toda la falsa adoración. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga con este conocimiento y en el siguiente tema vamos a seguir profundizando estos impresionantes aspectos.